Sabine Lemoine, una multimillonaria marcada por el dolor de haber perdido a su hija, por fin ha regresado a París después de décadas. Jamás imaginó que, al entrar en un simple café, se toparía con una joven mesera que llevaba un collar idéntico al que su hija desaparecida lucía el día de su secuestro. Lo que al principio no fue más que un recuerdo doloroso se convirtió rápidamente en una investigación peligrosa, y lo que Sabine descubrió dejó a todos sin palabras. Llegó a París una mañana fría, con el corazón cargado del recuerdo de su hija desaparecida. Hacía 20 años que no pisaba la ciudad. Apenas puso un pie en suelo parisino, su corazón se aceleró. Cada calle, cada esquina, parecía estar habitada por la imagen de Alice, su pequeña, desaparecida sin dejar rastro. Se había prometido no regresar jamás, pero algo la había impulsado a cruzar esa frontera. ¿Sería nostalgia o la necesidad de enfrentar por fin el pasado? Para calmar su inquietud, decidió dar un paseo por la ciudad. Entonces se fijó en un pequeño café discreto y acogedor, apartado del bullicio del centro. Había algo familiar en aquel lugar que atrajo su atención. Empujó la puerta y entró, buscando un momento de tranquilidad. El olor a pan recién horneado y café impregnaba el aire. Se sentó a una mesa y pidió un vaso de agua para aplacar el nudo que sentía en el estómago. Quería conservar la compostura, pero la dominaba una extraña sensación. Cuando levantó la mirada para hablar con la mesera, se quedó sin aliento. La joven que la atendía tenía ojos vivaces, una sonrisa tímida, sobre todo, al cuello, un collar que capturó de inmediato toda la atención de Sabine. No era un simple adorno. Era el mismo modelo que Alice llevaba el día de su desaparición, un colgante en forma de estrella con ese brillo tan particular que Sabine reconocería entre mil. Parpadeó, intentando asegurarse de que no estaba soñando. Se hizo un silencio pesado. La joven mesera notó su agitación. Con cortesía, le preguntó: ¿Se encuentra bien, señora? ¿Le gustaría algo más aparte de agua? Sabine sintió como se le encogía el corazón. Le faltaban las palabras. Estaba como paralizada por el recuerdo. Necesitó varios segundos para lograr murmurar: «Ese collar. ¿Podría decirme de dónde lo sacó?» La joven frunció ligeramente el ceño, sorprendida por la pregunta. Con un gesto indeciso, llevó la mano al colgante y lo tocó con la punta de los dedos, pensativa. «Fue un regalo. Forma parte de las pocas cosas que recibí de mi madre biológica», respondió con voz vacilante. «Siempre me han dicho que era una joya de la familia, pero no sé mucho más. Crecí en el sistema de adopción. Nunca conocí a mis padres. Me adoptaron y me devolvieron varias veces, hasta que finalmente decidieron dejarme arreglármela sola». Un nudo se formó en la garganta de Sabine. ¿Cómo era posible? Ese mismo collar reapareciendo después de tantos años. La idea de que aquella joven pudiese ser su hija despertó en ella una esperanza tan conmovedora como dolorosa. Sin embargo, no tenía sentido, la edad no coincidía del todo. Y, aún así, algo la impulsaba a investigar más. «Lo siento si mi pregunta le incomoda», dijo Sabine en voz baja. «Es solo que este collar me recuerda cosas muy intensas. ¿Puedo saber su nombre?» La joven dejó su libreta de pedidos y respondió: «Isaline. No suelo hablar de esto con los clientes, pero tengo la sensación de que en verdad le afecta. ¿Quiere un terrón de azúcar para calmar los nervios?» Sabine esbozó una leve sonrisa. Con un gesto dubitativo, rozó el colgante que Isaline seguía sosteniendo. En ese instante, las imágenes de Alice la invadieron. La niña corriendo en el parque, riendo en la mesa, jugando en su habitación con sus muñecas. Sus recuerdos eran tan vívidos que casi le dolían. «Isaline, debo mostrarle algo. Por favor, no se asuste». Con lentitud, Sabine abrió su cartera y sacó una foto antigua. Aparecía Alice, con 6 años, sonriendo junto a una bicicleta roja. Al cuello, el mismo collar. Se la tendió a Isaline, quien la observó conteniendo el aliento. La joven miró la foto y luego a Sabine, con el ceño fruncido. Sus ojos reflejaban una honda vacilación. De pronto, como si entendiera las implicaciones de todo aquello, en su mirada apareció una mezcla de miedo e incredulidad. Retrocedió un paso. «¿Por qué tiene usted esta foto?», preguntó con desconfianza. «¿Quién es esa niña?» «Es mi hija. Desapareció cuando era pequeña. Se llama Alice. Nunca había regresado a París desde aquel día. Huía de mi propio dolor. Pero, al verla a usted, sentí que recuperaba una parte de lo que perdí. Sé que puede parecer una locura, pero se parecen tanto». Isaline parpadeó varias veces, asimilando las palabras de Sabine.
Pero, en lugar de la curiosidad o la emoción que Sabine esperaba, vio como su expresión se tornaba en puro terror. Un escalofrío recorrió a Isaline, que retrocedió de nuevo, con los rasgos súbitamente tensos. «¿Se equivoca?», murmuró. «Lo siento, pero tengo que irme». «No. No puedo quedarme aquí». Sabine sintió el corazón desbocado. Isaline se marchaba. Alargó la mano para retenerla, pero no se atrevió a agarrarla con fuerza. «Alice, espera», exclamó. Al oír ese nombre, Isaline se detuvo en seco, como electrizada, pero en lugar de volverse, dio una honda bocanada de aire y retrocedió de nuevo. Su libreta de pedidos se escurrió de sus manos y cayó al suelo. Sin mediar más palabra, se precipitó hacia la puerta de servicio y desapareció. Sabine intentó seguirla, pero tropezó con una silla. Los empleados del café la miraron, atónitos. Nadie había detenido a Isaline en su huida. Para no caerse, Sabine se aferró a una mesa y bajó la mirada. El collar de Isaline seguía brillando con fuerza en su mente, como un destello del pasado imposible de ignorar. Sabía que no se trataba de una coincidencia. Fuera como fuese, tenía que descubrir la verdad. Esa noche, Sabine no pegó ojo. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de Isaline huyendo, aterrorizada, volvía a atormentarla. ¿Qué secreto tan pesado podía existir? ¿Quién tenía interés en borrar su pasado? Iba a descubrirlo. 2 días después, Sabine estaba sentada en el despacho del detective Bastien Chevalier, un hombre de unos 50 años con la mirada penetrante. Él conocía la reputación de la multimillonaria, pero se mantenía escéptico ante su historia. La idea de que hubiese reconocido a su hija desaparecida en un café cualquiera le parecía demasiado improbable. «Señora Lemoine, entiendo que es un asunto delicado», comenzó, revisando sus apuntes, «pero me he encontrado con casos en los que la gente está convencida de haber reencontrado a un ser querido, solo para descubrir que era una ilusión. A veces, la desesperación nos juega malas pasadas». Sabine respiró hondo. Temía estar viendo lo que quería ver, pero el collar seguía siendo una prueba innegable. «Sé que parece una locura», respondió, «pero ese collar no es cualquier cosa. Mi difunto esposo, Mark, se lo regaló a nuestra hija para su cumpleaños. Tiene detalles únicos que no dejan lugar a dudas. Por favor, Bastien, créame». Bastien notó la angustia en la voz de Sabine y entendió que no estaba simplemente desesperada, sino convencida de tener razón. «De acuerdo. Necesitaré toda la información que tenga, descripción física y cualquier detalle que pueda servir. Empezaré examinando los expedientes de adopción. Ya me he topado otras veces con documentos muy bien ocultos. Si esa joven fue realmente adoptada, debe haber un registro en alguna parte». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isaline intentaba retomar su vida. Volvió a trabajar al café al día siguiente, pero le costaba concentrarse. La imagen de Sabine mirándola con intensidad y llamándola Alice no dejaba de rondarle la cabeza. Cada vez que alguien mencionaba su collar, su corazón daba un vuelco. Aquella noche, en casa, la abordó Thibault, el hombre que la había criado sin adoptarla legalmente. Percibió al instante su inquietud. Ella jugaba nerviosamente con el colgante, apretándolo entre los dedos. «Te noto preocupada», dijo con un tono calmo, pero firme. Isaline levantó la mirada, tratando de disimular su malestar. «Estoy cansada, nada más. El trabajo está muy intenso últimamente». Thibault apretó los labios, visiblemente incómodo. «No hagas preguntas sobre tu pasado. Si esa mujer vuelve, aléjate de ella. Será mejor así. No necesitas remover viejas historias». Un escalofrío recorrió a Isaline. Jamás había visto a Thibault tan tenso. Su voz temblaba ligeramente, delatando una preocupación inusual. «¿Por qué no debería querer saber?», replicó ella, mirándolo fijamente. «Tengo derecho a conocer a mis verdaderos padres. Nunca me has contado nada y siempre he respetado tu silencio, pero ahora alguien afirma ser mi madre biológica. No sé si debo creerla, pero...». «No pienses en eso», la interrumpió Thibault con voz casi suplicante. «Confía en mí, por favor, solo confía en mí». Isaline se quedó paralizada, consumida por la duda. Thibault siempre había sido su protector. Sin él, habría acabado en la calle, abandonada a su suerte. Le había dado un techo, comida y la posibilidad de ir a la escuela a pesar de no contar con papeles oficiales. Pero aquella noche ya no se sentía protegida, se sentía atrapada en una mentira. Por su parte, Bastien continuaba sus pesquisas sin descanso.
Tras 3 días investigando, descubrió un detalle perturbador. Los expedientes de adopción de Isaline no solo eran incompletos, sino que además presentaban falsificaciones evidentes, como si alguien hubiese fabricado documentos para ocultar vacíos en su historial, después hubiese borrado toda prueba real. En una llamada a Sabine, le informó de sus hallazgos. Hay varias anomalías en la documentación. El acta de adopción no lleva la firma de ningún juez, y la supuesta rúbrica del director del orfanato no coincide con la de ningún otro archivo oficial. Todo indica que nunca hubo una adopción legal. Esto me hace pensar que estamos ante un secuestro encubierto como adopción. Es algo muy grave. Sabine sintió que el suelo se le hundía. Casi se le cayó el teléfono. Respiró hondo y miró la foto de Alice, aún pegada en su escritorio. Aquella revelación resultaba tan terrorífica como esperanzadora. Significaba que Isaline podía ser, en realidad, su hija. Pero, si así era, ¿quién había orquestado todo? Bastien le mencionó entonces un nombre que aparecía de forma discreta en los documentos: Sylviane. Según algunos papeles, esa mujer había trabajado como niñera para la familia Lemoyne antes de desaparecer misteriosamente. Un escalofrío recorrió a Sabine al escuchar ese nombre. Sylviane había sido la niñera de Alice en el momento de su secuestro y se esfumó pocos días después de la desaparición de la niña. Al colgar, Sabine sintió una mezcla de rabia y esperanza. Si Sylviane estaba implicada, ¿por qué lo hizo? ¿Y dónde se encontraba ahora? Tenía una sola certeza: no se rendiría. No esta vez. La semana siguiente, Sabine obtuvo por fin una pista sólida sobre el paradero de Sylviane. Bastien había descubierto que vivía desde hacía años en un pequeño pueblo aislado, con otro nombre. Al principio, Sabine dudó en ir, temiendo el encuentro con quien quizá había estado involucrada en el secuestro de Alice. Pero su necesidad de respuestas fue más fuerte que su miedo. Cuando llegó frente a la modesta casa de Sylviane, las manos le temblaban ligeramente. Respiró hondo y llamó al timbre. Abrió la puerta una mujer con aspecto cansado, y en cuanto reconoció a Sabine, trató de cerrarla enseguida, pero Bastien, que acompañaba a la multimillonaria, bloqueó el paso con el pie. «Tenemos que hablar, Sylviane», dijo Sabine con voz contenida. «Me debes una explicación». Por un instante, Sylviane vaciló, como si fuera a insistir en despedirlos, pero abandonó la idea. Parecía demasiado agotada para huir. Con un suspiro resignado, se apartó para dejarlos pasar. El interior de la casa era modesto, casi vacío, con olor a cerrado. Sylviane se sentó en una silla, evitando su mirada. «No quiero líos. No saben por lo que pasé», murmuró. «No me juzguen demasiado rápido». Sabine permaneció de pie, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Tragó saliva antes de lanzar la pregunta que la perseguía desde hacía 20 años. «¿Por qué desapareciste tras el secuestro de mi hija? ¿Y por qué tu nombre figura en expedientes de adopción falsificados?» Sylviane se frotó las manos, avergonzada y asustada a la vez. «No lo hice por elección», terminó confesando. «Me dieron órdenes. Me amenazaron. No tenía salida. Sí, me llevé a Alice. Pero si me hubiera negado, me habrían hecho algo mucho peor a mí y a mi familia. Fui una cobarde, lo sé. Vivir con esta culpa es una tortura». Los puños de Sabine se cerraron. Una oleada de rabia la incitó a gritar, pero se contuvo para no echar a perder la mínima información que Sylviane pudiera aportar. «¿Quién te ordenó hacer eso?», insistió. «Dime su nombre». Sylviane bajó la mirada, vaciló un instante y susurró con voz casi inaudible: «Thibault Morel». El nombre resonó en la mente de Sabine como una explosión. Se le cortó la respiración, se le nublaron los pensamientos. Tenía que estar segura. «¿Te refieres a Thibault, el hombre que ahora vive con Isaline?» Sylviane asintió lentamente. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Sabine, con la garganta seca. «¿Qué ganaba con arrebatarme a Alice?». Unas lágrimas rodaron en silencio por las mejillas de Sylviane. Era una organización especializada en tráfico de niños. Se llevaban a niños de familias ricas o influyentes para revenderlos bajo la fachada de una adopción. Yo no conocía todos los detalles, solo era una pieza más utilizada para cumplir esa tarea. Luego me obligaron a desaparecer, amenazando con matarme si hablaba. Bastien tomó nota de todo con gran detalle. Sabine cayó desplomada en una silla, intentando digerir lo que acababa de oír. Demasiada información, demasiado horror. Tras algunas preguntas más, Sabine y Bastien se marcharon. Sylviane, exhausta, se quedó sentada,
mirando al vacío. Al día siguiente, Isaline tomó una decisión. Necesitaba saber más sobre su pasado. Una ansiedad creciente la consumía desde que se encontró con Sabine. ¿Y si decía la verdad? Volvió al orfanato donde creció, buscando respuestas. Tras varios intentos, una anciana empleada aceptó dejarla consultar los archivos. Con el corazón acelerado, Isaline hojeó los expedientes amarillentos, hasta que encontró un registro extraño, con escasas firmas y ninguna adopción oficial. Pero un detalle la dejó helada, un nombre que jamás habría esperado ver, Alice Lemoine. ¿Es una broma?, susurró. Pero al leer la poca información disponible, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo coincidía: el año de nacimiento, la fecha en que llegó al orfanato. Durante años, Isaline había querido saber de dónde venía, pero nunca imaginó proceder de una familia adinerada. Jamás habría creído ser hija de una mujer como Sabine Lemoine. Toda su concepción del pasado se desmoronó de golpe. Su soledad, la certeza de no tener a nadie, la relación que había construido con Thibault. Nada era real. Saliendo a toda prisa, Isaline sujetaba contra el pecho una copia del expediente. Al llegar a la calle, vio un coche negro aparcado enfrente. Parecía un vehículo común, pero ella se sintió observada y su instinto le gritó que se marchara. Aceleró el paso, mirando de vez en cuando por encima del hombro. A cada esquina, crecía su inquietud, como si las paredes de la ciudad se le vinieran encima. ¿Sabía Thibault que ella andaba tras la verdad? ¿Era él quien estaba detrás de ese coche? Un escalofrío de pavor la sacudió. Apretó los documentos contra su pecho. Tenía que saber más. Tenía que hablar con Sabine. Pero una pregunta la torturaba. Si Thibault había mentido sobre su pasado y su identidad, ¿qué representaba de verdad para ella? Isaline ya no soportaba vivir con tantas dudas. Reunió el valor y se presentó en casa de Thibault para enfrentarlo. Lo encontró sentado en el sofá, aparentemente concentrado en el periódico. En cuanto ella entró, él percibió la determinación en sus ojos. «Tenemos que hablar», dijo, dejando caer el diario de sus manos. Thibault vio los documentos que Isaline llevaba consigo. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer lo que nunca imaginó que descubriría. Se incorporó, pero Isaline se colocó delante para impedirle pasar. «¿Por qué me mentiste toda la vida?», le espetó, con la voz temblorosa de emoción. «Estos papeles hablan de mi pasado. Dicen que mi verdadero nombre es Alice Lemoine. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Thibault se pasó la mano por la frente, nervioso. Abrió la boca, pero al principio no pudo articular nada. Buscaba quizá una explicación que no resultara demasiado cruel. Sé que actué mal. Estaba metido en una red de adopciones ilegales. Al principio, creía que ayudábamos a niños a encontrar una familia, pero la cosa se nos fue de las manos. Cuando descubrí que eras hija de una familia multimillonaria, me di cuenta de que en realidad había sido un secuestro. Entonces intenté protegerte. Isaline sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Él admitía sin rodeos haber participado en un crimen, a la vez que afirmaba haberlo hecho por su bien. Ella negó con la cabeza, incrédula. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia madre? Su voz subió de tono. Me lo has robado todo, mi infancia, mis orígenes. No tenías derecho a hacer eso. Habría podido crecer con mi madre de verdad y me lo has arrebatado. Thibault bajó la mirada, incapaz de responder. Su rostro reflejaba arrepentimiento, pero también cierto orgullo, sin saber cómo lidiar con el peso de su propia culpabilidad. Con un gesto vacilante, trató de poner una mano sobre el hombro de Isaline, pero ella se apartó de golpe. «No me toques», exclamó, con lágrimas en los ojos. «No quiero oír más excusas. Ya he tenido suficientes mentiras». El dolor de Isaline se fundía con la ira. Los recuerdos que tenía de Thibault como protector se ensuciaban ahora con aquella verdad insoportable. Él intentó hablar, pero ella se dio la vuelta y dio un portazo al salir. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Al día siguiente, Isaline decidió buscar a Sabine. Tenía que oír lo que ella quisiera decirle antes de tomar una decisión sobre su futuro. Quedaron en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Sabine se acercó con cautela, sin saber muy bien qué hacer. ¿Abrazarla? ¿Mantener la distancia? Cuando por fin se encontraron cara a cara, se miraron con inseguridad y emoción. Sabine notó las ojeras en los ojos de Isaline e imaginó el tormento que estaría pasando. Sintió la necesidad de consolarla y abrió los brazos. Isaline vaciló un segundo y luego se dejó abrazar, buscando un calor que nunca había conocido.
Siento tanto todo lo que has vivido, susurró Sabine, con los ojos empañados. Ojalá hubiera estado ahí para protegerte. Ojalá nada de esto hubiera pasado. Y Saline no pudo contener sus lágrimas. Siempre había sentido un vacío dentro de sí, el de una madre ausente, una madre de cuya existencia ni siquiera estaba segura. Tras unos instantes, murmuró: «Mamá». Su voz era frágil, titubeante. Era la primera vez que llamaba a Sabine así. Volvieron a abrazarse, transformando el dolor en consuelo, aunque todavía quedaba una lucha por delante. La verdad sobre la red de adopciones ilegales tenía que salir a la luz. Esa misma tarde, Bastien llamó a Sabine para informarla de nuevas revelaciones. La investigación había revelado otros nombres, conexiones políticas y ramificaciones inquietantes. Thibault no había actuado solo, no era más que un engranaje dentro de una maquinaria mucho más grande. «No podemos dejar que esto continúe», afirmó Isaline, enjugándose las lágrimas. «Si esa red sigue activa, habrá otros niños pasando por lo mismo que yo». Sabine asintió. Había llegado el momento de actuar. Denunció los hechos a las autoridades y presentó todas las pruebas reunidas, documentos falsos, testimonios, grabaciones. Bastien aportó sus conclusiones. La justicia se puso en marcha, pero la magnitud de aquel entramado hacía temer que algunos responsables eludieran la acción legal, pues contaban con dinero y poder. Aún así, Sabine no pensaba retroceder. En cuanto a Thibault, Isaline tomó una determinación irrevocable. Cortó toda relación con él. Le devolvió las llaves del apartamento y se negó a responder a sus llamadas. Necesitaba seguir adelante y sanar. La investigación culminó con la detención de Thibault y Sylviane. Se probó su implicación en la red de tráfico de niños, poniendo fin a aquel siniestro asunto. Semanas más tarde, Sabine e Isaline se presentaron ante la antigua residencia de los Lemoine. Las rejas imponentes seguían allí, inalteradas. Isaline pisó la acera y se estremeció. Sabine lo notó y le tomó la mano con delicadeza. Mientras recorrían la casa, Isaline descubrió un universo tanto desconocido como curiosamente familiar. Terminaron en una habitación vacía, la antigua alcoba de Alice. Solo quedaban un armario y algunas marcas en la pared, testigos del paso del tiempo. Sabine había ido apuntando la estatura de su hija año tras año. Isaline pasó los dedos por esas marcas, sobrecogida. «No recuerdo nada», susurró, «pero siento algo muy fuerte, como si una parte de mí siempre hubiese estado aquí». Sabine tragó saliva, emocionada, y apoyó una mano en el hombro de su hija. «Puedes venir cuando quieras. Este lugar es tu casa». En ese instante, Isaline miró a Sabine y la llamó de nuevo mamá. No hubo ovaciones ni aspavientos, solo un silencio cargado de sentido. Ambas sabían que el camino por recorrer sería largo, pero habían decidido andarlo juntas. La lucha contra la red todavía no terminaba. Quedaban muchos culpables protegidos por su influencia y su riqueza. Pero en aquel momento, Sabine y Alice, y Isaline, tenían la certeza de que, pasara lo que pasara, no se separarían nunca más. Esta historia nos recuerda que el amor de una madre puede derribar todas las barreras y triunfar sobre las verdades más oscuras. Cuando todo parece perdido, la esperanza de un reencuentro puede renacer y enseñarnos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este conmovedor relato? Deja tu comentario aquí abajo y compártelo para hacer reflexionar sobre la fuerza indestructible que une a una madre con su hijo.